¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Enfoco. Este sábado 24 de febrero se cumplen 2 años desde que Rusia inició la guerra en Ucrania. Un conflicto que deja más de 10.000 civiles muertos y que pareció en los últimos meses estancado, pero que estaría teniendo algunos cambios sobre el terreno a favor de Rusia. ¿Qué está pasando sobre el campo de batalla y qué podemos esperar para los próximos meses en este conflicto? Hablamos de esto y de varios temas más con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Ivana, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Alberto, Ucrania ha negado en las últimas horas lo que Rusia afirma, que ha sido como la tónica constantemente. Rusia se está adjudicando algunos triunfos sobre el terreno en el este de Ucrania. ¿Qué sabemos de ello y qué tanto cambiaría el panorama si así fuera? Efectivamente, a la vuelta de 2 años del inicio de esta guerra, en este momento las fuerzas ucranianas han tenido que replegarse de ciertas posiciones cercanas al frente de batalla, básicamente como una manera de evitar la muerte de sus soldados frente a un avance ruso bastante contundente en las últimas semanas, y que se explica en gran medida porque en este minuto a las fuerzas ucranianas les está escaseando el armamento. Las tropas ucranianas están empezando a ahorrar municiones, precisamente porque la ayuda internacional ha sufrido una especie de demora en la entrega de estos insumos que han sido tan importantes desde febrero del 2022, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania. Ese es un elemento fundamental y sobre todo hay que recordar que uno de los elementos que Ucrania le pidió a sus aliados occidentales, la Unión Europea, los países de la OTAN, obviamente Estados Unidos, es la entrega de aviones de combate F-16, algo que le daría una superioridad importante en un momento en el que la Fuerza Aérea Rusa es la que controla el espacio aéreo. Esta promesa se hizo hace ya varios meses, se inició un curso de entrenamiento de pilotos ucranianos para aprender a volar estos aviones estadounidenses, pero estos aviones de combate todavía no llegan a Ucrania. Se espera que cuando lleguen, efectivamente, marquen un cambio en el rumbo del conflicto. Sí, precisamente la Unión Europea llegó este miércoles a un acuerdo político para imponer una ronda que ya es la número 13 de sanciones contra Rusia. Mi sensación es que estas sanciones no están afectando al Kremlin, que en las últimas semanas pareciera estar fortalecido. ¿Han tenido algún efecto desde su perspectiva estas sanciones? Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Moscú ha estado bajo un importante número de paquetes de sanciones, como tú bien mencionas, que tuvieron un golpe directo muy fuerte al comienzo del conflicto, sobre todo cuando la comunidad internacional sacó a Rusia del sistema SWIFT, el sistema de intercambio de divisas a nivel global, y eso le significó a Rusia perder la capacidad de realizar transacciones en dólares y en euros. Por eso en este minuto está focalizándose en el manejo de rublos, pero además hemos visto cómo muchos países importantes como China, como India, Pakistán también, no se sumaron a este bloqueo comercial impulsado por Occidente. Y durante estos 2 años hemos visto cómo Rusia le ha vendido petróleo y gas a precios preferenciales a muchos de estos países que además han empezado a pagarle a Rusia en yuanes, en moneda china, claro, lo cual está fortaleciendo la moneda china versus el uso del euro o del dólar estadounidense. Lo cierto es que a lo largo de todos estos meses, estos 2 años, Rusia ha logrado esquivar este bloqueo, logrando comerciar con otros países en otras monedas, logrando reorientar sus exportaciones, y eso en gran medida es lo que le ha permitido mantener su economía a flote. ¿Qué países son los que están soportando al régimen de Vladimir Putin? Porque en algún momento, cuando Prigozhin estaba vivo, supimos que una de las carencias que tenía el ejército ruso eran precisamente las municiones. ¿De dónde están llegando hoy día para que haya estos avances sobre el terreno? Bueno, hay que considerar que Rusia ha ido agotando su arsenal de distintos tipos de armas y eso lo ha obligado a buscar apoyo en otros países. Desde por ejemplo,
Irán desde ahí está comprando drones de ataque con los cuales ha estado enfocando sus operaciones militares en contra de Ucrania. Estamos hablando de drones de distinto tipo, fundamentalmente drones llamados kamikaze, que básicamente son explosivos una vez que impactan contra el blanco y que se disparan como enjambres de drones, es decir, números de A6, precisamente para saturar las defensas antiaéreas y que al menos, 4 o 5 logren dar en el blanco. También hemos visto cómo Rusia ha estrechado vínculos con Corea del Norte, fundamentalmente para que le venda piezas de artillería y municiones para esas artillerías. Y de esa manera ir resolviendo el déficit que ha estado registrando durante toda esta guerra. También se habla de otros países, incluso del África subsahariana y Medio Oriente, que de manera ilegal le han estado vendiendo armas a Rusia a cambio de petróleo, gas y también tecnología. Sí, incluso le estarían apoyando hasta con soldados. Hablemos ahora de Vladimir Putin, que vive este año, un año muy importante, hablando de manera interna, ¿cierto?, por las elecciones. La semana pasada nos enteramos de la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny, del que además no van a entregar el cuerpo hasta marzo. ¿Podría internamente esto afectar de alguna manera a Vladimir Putin? Digo porque además es año electoral donde él va a buscar su quinto periodo, su quinto mandato. Exactamente, en marzo, a partir del 15 de marzo y hasta el 17 de ese mes, se van a realizar las elecciones presidenciales en Rusia, comicios que todo el mundo da por sentado que Vladimir Putin va a ganar, básicamente porque en Rusia la oposición parlamentaria es una oposición particularmente condescendiente y afín con el partido oficialista, que es Rusia Unida, por lo tanto ahí no hay ninguna amenaza. La oposición extraparlamentaria que lideraba Alexei Navalny es el gran tema, la gran resistencia interna en Rusia al régimen de Vladimir Putin, pero no tiene un candidato. Y los candidatos que se perfilaron en algún momento han sido descartados por la Comisión Electoral a partir de tecnicismos. Faltan firmas, faltan documentos, ciertas descripciones no calzan, y de esa manera lo que vemos es que el camino está absolutamente libre para que Vladimir Putin gane un nuevo periodo presidencial que va a ser de 6 años. La muerte de Navalny no representa directamente una amenaza para Putin, pero sí genera un impacto simbólico muy fuerte, sobre todo por lo que tú mencionas. No solamente Navalny, que fue objeto de un envenenamiento con un agente neurotóxico llamado Novichok, desarrollado por el KGB en los años 70, sobrevivió a eso y a pesar de haber logrado sobrevivir a ese ataque, volvió a Rusia porque consideraba que liderar la oposición desde el extranjero lo iba a convertir en una figura irrelevante y se arriesgó a volver a Rusia, y al volver fue detenido, enjuiciado, encarcelado. Hemos visto que las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo muy poco precisas, hay mucha opacidad en torno a eso. La madre de Navalny ha ido a las puertas de esta prisión que está dentro del Círculo Polar Ártico y se le niega la entrega del cuerpo de su hijo. Es decir, todo esto genera un peso simbólico muy fuerte dentro de Rusia. Hemos visto que cuando se supo su fallecimiento se produjeron manifestaciones, ya van prácticamente 500 detenidos, y claramente esto erosiona aún más la imagen de Vladimir Putin tanto dentro como fuera de Rusia. Sí, Alberto, nos queda poquito tiempo, no me quiero despedir antes sin preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuánto tiempo podría extenderse esta guerra y si Occidente va a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario? ¿Cómo lo ves tú? En este momento es muy difícil precisar cuánto tiempo va a durar la guerra, cuándo va a terminar el conflicto y si eso se va a traducir en una paz real y concreta. Sabemos que Ucrania ha hecho un esfuerzo enorme y muy valiente al enfrentarse a Rusia, y en ese aspecto el apoyo de los países de la OTAN, de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos en sí mismo es fundamental para que Ucrania se mantenga en pie. Vladimir Putin está apostando a que esta sea una guerra larga, una guerra de desgaste, que finalmente termine, entre comillas, agotando a los aliados de Ucrania, y que eso obligue a Ucrania a tener que sentarse a negociar. Pero aquí hay que ser muy claro. Rusia ha dicho que está dispuesto a negociar, pero no está dispuesto a devolver ningún territorio capturado desde febrero del 2022, mientras que Ucrania
dice que está dispuesta a sentarse también a negociar, pero una vez que Rusia se retire y devuelva todo el territorio capturado, incluyendo la península de Crimea, arrebatada a Ucrania en 2014. Sí. Por lo tanto, en esos términos, la perspectiva de una negociación o de una paz todavía se ve demasiado lejana. Sí, hay una especie de punto muerto con respecto a las intenciones de negociar. Muchas gracias, Alberto Rojas, por esta conversación tan interesante como siempre. Gracias a ti, Ivana, que estés muy bien. Igualmente. Y yo me muevo rápidamente aquí en el estudio para saludar a Carlos Zárate, que nos acompaña un poquitito más temprano que lo habitual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo te va? Aquí, para hacer portales, que es lo que nos gusta hacer. Los saludo también a usted que nos está siguiendo en todas nuestras plataformas. Nuestro primer portal ya va a estar. ¿Qué nos traes, Carlitos? La votación del Knesset para apoyar la oposición que tiene Netanyahu hacia la creación unilateral de un Estado palestino. Vamos con antecedentes. La tesis de dos estados ha sido manejada desde hace más de 20 años como una de las posibilidades de resolver el tema en Medio Oriente. ¿Qué fue lo que hizo Netanyahu? Lo conté el día lunes de esta semana. Dice que él no acepta la imposición que le están haciendo de los dos estados. En el fondo, lo que Netanyahu protege es su decisión de atacar Gaza, su decisión de ir anexando territorio y no devolverlo. Ahora, que el Knesset lo respalde en un Knesset del Parlamento de 120 escaños, que son en general mayoría de gobierno, es obvio, pero hay un grupo, sobre todo un diputado de centroizquierda israelí, que unido a los árabes israelíes ha pedido la renuncia de Netanyahu precisamente por este tipo de actitudes, en un conflicto que nos llevaríamos una temporada completa de enfoque para poderlo explicar desde raíz y proyección. Sí, lo complejo de esta situación hoy día es que Israel le ha dado un ultimátum a Hamas, ¿cierto?, para que entregue los rehenes y si no, que creo que es el 10 de marzo, dicen que van, cuando comience el Ramadán, el mes sagrado del Islam, van a bombardear ya el último bastión que queda, ¿cierto?, o el último refugio para los ciudadanos en Rafah. Y cerramos esto diciendo que ayer Estados Unidos por tercera vez rechazó un plan de cese al fuego en el Consejo de Seguridad. Recordar que ellos tienen derecho a veto y que ese rechazo se funda, según Estados Unidos, voy a repetir la posición de ellos, en el sentido de que hay negociaciones importantes para obtener la liberación de los rehenes. Está complicado el tema todavía. ¿Avanzamos? Avancemos. Vamos a otro portal. Fiscalía en Perú investiga a Vizcarra por presunta corrupción. Abrieron investigaciones preliminares contra el expresidente acusado por delitos de lo que estaba mencionando. Lo menciona la Deutsche Welle. Este es el único, si no estoy mal, de los expresidentes peruanos que no tiene ninguna manchita con respecto al tema de corrupción. Todos los demás han sido investigados, incluido Alan García, que se suicidó. Pero ahora investigado también. Pero ahora caerá Vizcarra, con un detalle, no para Vizcarra, sino para ustedes y para ilustración de ustedes. Yo admiro a la justicia peruana porque siempre que han hecho investigaciones han llegado a término. Podrá no gustarle el término al afectado, pero llegan a término. Si ellos investigan corrupción y la encuentran, la van a denunciar y lo van a perseguir. Son presuntos delitos que se habrían cometido entre el año 2018 y el 2020 por armar o ser parte de una organización criminal. Sí, algo se habló de eso durante el mandato de Vizcarra. Recuerden que se acortó el mandato también por las razones que siempre conocemos en Perú. Seguimos. Viene otro portal más para compartir junto a ustedes. Misterio en torno a la muerte del piloto ruso que desertó a Ucrania. Eso lo comenté en las últimas horas. Este muchacho fue a Ucrania y entregó un helicóptero ruso. Ucrania le ofreció quedarse. Él dijo, no, yo no me puedo quedar en la guerra y tengo pánico. Bolivia se fue a España. Con una identidad falsa, con ucraniana. Una identidad falsa. Ahora, curiosamente, murió baleado. 6 balazos. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque si bien para los rusos él traicionó a Rusia en el sentido de haber entregado el helicóptero, se supone que usted ya está en otra parte, etcétera. Lo que dice finalmente, que yo creo que el profesor Rojas lo dejó establecido, es que Putin ni perdona ni olvida. Es decir, se puede quedar tranquilo en algún minuto, pero ni perdona ni olvida. Desde el colegio era así, una de sus biografías no estudié comenta que sí, era conocido por ese carácter desde que iba al colegio. Lo interesante de esta historia que se va armando poco a poco en España es que parece que fue una llamada telefónica a una exnovia la que lo delató. Y fue interceptada por el espionaje ruso que pudieron dar con su paradero. Bueno, suponemos que fueron los rusos, las autoridades españolas no han dicho nada, pero
Uno va aprendiendo en este oficio. Tiene cola de caballo, sí, claro, como dice. Como decían por ahí. ¿Usted sí perdona y se olvida? ¿O es como Putin? No, yo sí perdono y sí olvido. Ya. Vamos al último portal aquí en Enfoque Internacional junto a Ivana López. El caso de una youtuber que daba consejos de maternidad que fue condenada a prisión por torturar a sus hijos. Esto es en los Estados Unidos. Y dice la información que es de Infobae, si no estoy mal, así a primera vista, que esta mujer manejaba a sus hijos como un campo de concentración. Hay un detalle acá, más allá, 6 hijos tenía. Más allá del caso que es escabroso por sí mismo. No crea todo lo que le dicen las redes sociales, no lo crea. Nadie puede ser perfecto. Yo me acuerdo alguna vez que se armó una moda de esta señora japonesa que ordenaba todo milimétricamente, cuadradamente, y resultó que finalmente renunció a su método. Aquí lo que hay es que una persona utiliza una red social para darse una imagen que no existe y queda aquí en evidencia aquello, más allá de lo escabroso del caso. Sí, ahora era una mujer que daba ciertos consejos de maternidad que evidentemente eran cuestionados porque ella era muy dura con sus hijos y la terminan enjuiciando porque se encontró a uno de los niños desnutrido, había arrancado de su casa, se puso una denuncia, se fue a constatar en qué situación estaban los demás hijos y resulta que eran privados de la alimentación, del sueño, con castigos muy estrictos, así que esta mujer y una de sus mejores amigas están enfrentando estos 4 cargos por abuso infantil. Y para despedirme, por eso, exactamente por eso mismo utilicé el término escabroso, porque el abuso infantil no tiene lugar y porque además, más allá de eso, nadie puede citarse a sí mismo como ejemplo en prácticamente nada. Estoy hablando a título estrictamente periodístico y personal. Bien, muchas gracias, Carlito. Lo despedimos, lo liberamos. Nos debemos 2 caminatas hacia el centro. Ah, bueno, para el próximo programa entonces. Que estén bien, gracias a ustedes. Bien, nos vamos a trasladar ahora a Haití porque un sorprendente giro tomó la investigación del magnicidio del año 2021 contra el presidente Jovenel Moïse. Un juez asegura que la esposa del mandatario asesinado, junto a otras 50 personas, están involucradas en este macabro crimen. Entre los imputados también está el ex primer ministro y el jefe de la policía de esa época. Mire. El 7 de julio de 2021 fue asesinado en su dormitorio a sangre fría. La muerte de Jovenel Moïse, entonces presidente de Haití, conmocionó a la isla y al resto del mundo. A casi 3 años del magnicidio, el drama da un inesperado giro, ahora con la viuda de Moïse como protagonista. Gritemos justicia, no queremos venganza ni violencia. Martín Moïse es indicada por un juez que investiga el magnicidio. La viuda sería procesada por complicidad en el crimen. Según dicta la instrucción del juez, emitido el 25 de enero pasado, pero publicado por un medio haitiano esta semana, aún no se puede identificar a los autores intelectuales del magnicidio. Pero el documento de 122 páginas indica que Martín y otros deben ser juzgados por cargos de conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad. Durante la investigación se constató que varias personas tuvieron una participación activa en los hechos, entre ellos Martín Moïse. Espero que mi marido encuentre justicia. Todos los países que puedan ayudar, por favor ayúdennos. Martín, de 49 años, ha pedido justicia por la muerte de su esposo y acusa persecución política. También ha sido una de las voces críticas contra la investigación que se realiza en Puerto Príncipe, una que ha visto pasar a 5 jueces. La mayoría ha renunciado por miedo a ser asesinados. Creo que encontrarán a las personas que dieron la orden. Solo ahí tendré esperanza de que Jovenel Moïse tenga justicia. La madrugada de ese 7 de julio, 22 mercenarios colombianos irrumpieron la residencia presidencial y hirieron a la primera dama. La mujer fue jalada debajo de la cama por uno de los hombres y le dispararon varias veces con un arma automática. Es la narración de un agente del FBI quien conversó con Martín Moïse sobre cómo fue el ataque. Ese detalle de ella escondida bajo la cama es lo que levanta las sospechas para la justicia haitiana. Ni siquiera una rata gigante cuyo tamaño es de entre 35 y 45 centímetros podría caber debajo de esa cama. Según
Según Estados Unidos, el magnicidio fue un complot orquestado entre Haití y Florida. Allí van 3 condenados a cadena perpetua: un ex senador, un empresario haitiano-chileno y un ex militar colombiano. Es una pesadilla de la que todavía no puedo despertar. Ahora todo queda en manos del Tribunal Penal para dilucidar las acusaciones de una nueva arista para una compleja trama que ha marcado la historia de Haití. Bien, nos vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Enfoco. Chile según ¿qué dice Chile? Rápido, mencionen algo que la gente suele disimular. Una caída. Una mala nota. ¡Vamos! Un peo. Te invitamos a jugar en una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Familias en Juego! Todo Chile juega en una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? Marzo por el 13. Ya son más de 10 años en los que juntos hemos sido testigos de aventuras increíbles. Conociendo gente maravillosa, llenas de grandes historias. Esta temporada visitaremos lugares que jamás hemos visitado. Porque siempre habrá lugares por conocer y cazuelas que probar. En lugares que hablan. Lugares que hablan. Nueva temporada. Sábado 2 de marzo. Después de Tele 13. Por el 13 y 13C. Esta noche en Tele 13. Entrevista exclusiva al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En medio de la grave crisis de seguridad que vive su país. Cuando tienes más de 8.000 muertes al año violentas, es una guerra interna. No es ir de cacería. Se pueden rendir. Daniel Noboa, 36 años, es junto a Gabriel Boric el mandatario más joven de la región. Esta noche, más que noticias, somos Tele 13. Bien, y volvemos con información de las últimas horas. Al menos 2 personas murieron este miércoles en un bombardeo atribuido a Israel en un barrio de la capital de Siria, en Damasco, señaló una ONG y la televisión estatal de ese país. Kfar Sousa es un barrio distinguido de Damasco que acoge edificios oficiales, cuarteles del ejército y también del cuerpo de seguridad y un centro cultural iraní cerca del inmueble que fue afectado por este ataque, según señalaron fuentes locales. Un fotógrafo de la agencia France Press dijo que el ataque golpeó un edificio de 9 plantas y la 4ª planta quedó especialmente dañada. Desde el estallido de la guerra de Siria en 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra su vecino, principalmente contra grupos armados respaldados por Irán como Hezbollah, pero también contra posiciones del ejército. Estos ataques aumentaron desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Israel raramente comenta los ataques en Siria, pero ha advertido repetidamente que no va a permitir que Irán, que es su archienemigo regional y patrocinador del régimen del presidente Bashar al-Assad, expanda su presencia en ese país, y por esa razón habrían perpetrado el ataque que estamos viendo. Vamos ahora a revisar estas impactantes imágenes que ya son virales. 2 buses en la ciudad de Itá, en Paraguay, colisionaron e impactaron contra un vehículo y un puesto comercial donde había 2 mujeres. Ahí las vemos. Una de ellas se salvó por centímetros, logró salir ilesa, y la otra quedó atrapada entre la pared del local y el auto, pero solo sufrió heridas leves en una pierna, lo que ha sido calificado por muchos en ese país como un verdadero milagro. Varias personas que se encontraban en el sitio lograron liberar a esta mujer rápidamente hasta que llegaron los bomberos. Ahí estamos viendo otro ángulo de este increíble accidente. El conductor del bus más dañado también fue auxiliado por bomberos. En total, 12 personas resultaron heridas, pero afortunadamente ninguna de ellas de gravedad. Bien, y nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Atención a los que están planeando viaje, porque hay una invasión de mosquitos que preocupa
a la población porque se está produciendo en medio del aumento de los casos de dengue. En redes sociales los usuarios están compartiendo estos videos que son las nubes, por decirlo así, que estos insectos están formando. Pese al miedo de los ciudadanos, los expertos están indicando que se trata de un mosquito que prolifera por las recientes lluvias y las recientes inundaciones, y llaman a la población a la tranquilidad porque aseguran que no tiene nada que ver con el mosquito que propaga el dengue, el Aedes aegypti. Entre las recomendaciones está usar ropa clara, manga larga y también repelente comprado allá, no llevarlo desde acá, además de armarse de paciencia porque el fenómeno que comenzó esta semana va a durar unos 15 a 20 días. Bien, vamos a cambiar totalmente de tema porque después que un juez le impusiera una millonaria multa en Nueva York, Donald Trump lanzó un exclusivo y limitado modelo de zapatillas. Las describe como atrevidas y resistentes y se llaman Never Surrender, rendirse jamás. Mire. Los primeros 1000 ejemplares ya están agotados. Son doradas con el detalle de la bandera de Estados Unidos y adornadas con una T, el símbolo de su vendedor, Donald Trump. Wanted to do this for a long time. This is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success. Las zapatillas, llamadas Never Surrender, traducidas como rendirse jamás, son descritas en su página de venta como zapatillas para verdaderos patriotas, atrevidas, doradas y resistentes como el presidente Trump. Todo por $399, algo más de 380,000 pesos chilenos. There's a lot of emotion in this room. Thank you. El nuevo negocio fue lanzado por el propio Trump desde Filadelfia en el SneakerCon, una convención de los apasionados por las zapatillas. La sorpresa para los asistentes fue cuando anunciaron la aparición del expresidente, desatando abucheos, pero también la euforia de sus seguidores. And let's see the signature. All right. Congratulations. El envío de las Never Surrender comenzará en julio, pero algunos ya lograron obtener un ejemplar, incluso con la firma de Donald Trump. Estuve con el expresidente Donald Trump y me regaló su par, Friends and Family, uno de 50. Judge Engoron just fined me $355 million for doing everything right. 355. La nueva apuesta de Trump llega tras la millonaria multa impuesta por un juez por exagerar fraudulentamente su patrimonio ante prestamistas. These people, they're not looking for justice. They only care about how to stop crooked Joe Biden's political opponent. A esta multa se le suman los $83 millones para indemnizar a la columnista John Carroll por dañar su reputación luego de que ella lo acusó de agresión sexual. Sanciones que pueden poner en riesgo la situación financiera de Donald Trump. Según Forbes, su fortuna supera los $2.000 millones, pero solo dispone en efectivo y líquidos 426 millones. We won twice, and now we're going to win a third time. Trump acusa que es una caza de brujas en su contra para impedir que él llegue a la Casa Blanca. En plena elección del Partido Republicano, el negocio Trump se expande no solo con zapatillas, también con perfumes y tarjetas digitales coleccionables. Mientras las visitas a los tribunales no terminarán. En marzo inicia su juicio por los pagos a una estrella porno, así como otros 3 procesos penales. Y por supuesto en Enfoco les vamos a estar contando cómo le va al expresidente Donald Trump en esos procesos judiciales y también cómo va avanzando en estas primarias republicanas. Llegamos al fin de Enfoco, nos vemos el próximo miércoles 11:30 de la mañana. Que esté muy bien. Chau, chau.